Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a estar haciendo un proyecto de análisis de datos con Python. En este caso vamos a estar analizando un conjunto de datos que engloba a los ganadores del premio Nobel. Me parece que es desde 1901 hasta 1917, si mal no recuerdo. Yo voy a utilizar en este caso Google Colab, que es básicamente Jupyter Notebook, pero alojado por Google, que podemos usar directamente desde nuestro navegador, totalmente gratis. Solamente necesitamos tener una cuenta de Gmail, meternos a la página que es colab.research.google.com. De todos modos, yo le voy a dejar en la descripción del video el link para que se metan. Y una vez dentro, simplemente le damos clic a New Notebook y ya podremos acceder a este editor para utilizarlo en esos proyectos. Y funciona para cualquier proyecto de Python que queramos. Puede ser utilizado también para Machine Learning o Deep Learning y demás. Entonces, bueno, yo voy a estar utilizando Google Colab para este proyecto, para este video. Entonces comencemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a utilizar un dataset que yo voy a dejar el link a mi GitHub, en donde van a encontrar este proyecto que vamos a estar haciendo, más el conjunto de datos para que lo descarguen ustedes y lo puedan utilizar. Y lo que vamos a necesitar hacer es subir este archivo a nuestro proyecto de Colab. ¿Cómo lo haremos? Entonces, para hacerlo, damos clic a este icono de Files y dentro de la carpeta sample-data vamos a subir este archivo de datos. Como pueden ver, yo ya lo tengo aquí, pero de todos modos, para hacerlo simplemente nos vamos a donde tengamos nuestro archivo y lo arrastramos a la carpeta sample-data. Y ya una vez que se sube, ya lo vamos a poder utilizar. Una cosa importante cuando subimos archivos a Colab desde aquí: una vez que cerremos Colab, cualquier archivo nuevo que hayamos creado nosotros o subamos nosotros aquí se va a borrar. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Vamos a necesitar un respaldo. Muchas de las veces cuando trabajamos en análisis de datos o demás, guardamos las gráficas que hacemos y podemos creer que se quedan guardadas. No, se van a borrar después de que cerremos Google Colab. Entonces siempre hay que descargarlas para tener un respaldo de lo que nosotros hagamos y subamos nuevo aquí. Entonces, bueno, ya una vez que tengamos nuestro archivo, yo ya lo tengo aquí, lo que voy a hacer es copiar la dirección donde está guardado y ya puedo cerrar aquí. Entonces, bueno, comencemos. ¿Qué es lo primero que haremos? Lo primero que vamos a hacer es importar todas las librerías que vamos a utilizar en este proyecto. En este caso, vamos a utilizar Pandas, NumPy, vamos a utilizar Matplotlib para hacer gráficas, y vamos a utilizar otra que se llama Seaborn, que también sirve para hacer gráficas, pero nos permite hacer más modificaciones. Aquí me equivoqué, Seaborn. Me parece que era así, sí. Seaborn nos permite hacer gráficas y modificarle más el tema del diseño. Entonces, bueno, eso lo vamos a utilizar ya cuando hagamos nuestras gráficas. Lo primero que vamos a hacer va a ser cargar nuestro archivo. Yo lo voy a guardar en una variable que se llame Nobel. Vamos a hacer un read csv y entre comillas ponemos la dirección de nuestro archivo. Aquí vemos que ya la tengo, y para comprobar de que se haya guardado correctamente, se cargue bien, hacemos la impresión de las primeras 5 filas del archivo. Entonces aquí lo tenemos como perfectamente el archivo carga. Vemos aquí cómo está el año, la categoría, quién lo gana, en dónde nació, en qué fecha nació. También tenemos en dónde fue, en dónde murió, la ciudad, la fecha, y también tenemos la universidad en donde trabajó esta persona que obtuvo el premio y la ubicación de esta organización de
el premio Nobel. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro archivo que perfectamente carga. Lo siguiente que haremos, que siempre debemos hacer esto, es ver la información general del archivo. Tenemos que tener una visión amplia, en primer lugar, sobre desde qué archivo partimos. Entonces, para ver del archivo cómo se compone, podemos utilizar el método info, que lo que hace es que nos da información general de nuestro conjunto de datos. Vemos aquí que tenemos 18 columnas. Vemos la cantidad de datos que tenemos. Esto de 911 no nulos quiere decir que hay 911 datos que conocemos. Vemos como hay columnas que tienen menos de 911, lo que quiere decir que hay en columnas como motivation hay datos nulos, lo cual eso también es importante porque nos puede afectar al análisis. Entonces tenemos que tener muy consciente esta parte de que hay columnas en donde no tenemos todos los datos, y como no tenemos todos los datos, pues bueno, eso puede afectar a nuestro análisis. Y por último también tenemos el tipo de dato que se almacena. Vemos como hay enteros y hay objetos. Los objetos normalmente son texto, pero puede ser, y muchas ocasiones pasa, de que hay ocasiones en donde una columna que vemos que tiene números, pues se guarda como objeto. Entonces esto lo podemos ver desde aquí, y con el análisis que hacemos aquí, pues bueno, hacer la transformación de los datos. Pero por el momento, en este caso, no vamos a necesitar hacer nada más. Entonces, ¿cómo partimos un análisis de datos? ¿Cómo debemos de empezar a hacerlo? Lo primero que debemos hacer es hacernos preguntas, formularnos preguntas. ¿Cómo nos las formulamos? Pues bueno, tenemos que conocer qué vamos a analizar, qué queremos saber, qué preguntas queremos que se respondan. En este caso, podemos hacer lo siguiente. Yo voy a agregar aquí un cuadro de texto para escribirnos las preguntas. Lo primero que yo voy a hacer es, vamos a conocer el conjunto de forma general. Entonces, ¿qué preguntas nos vamos a hacer? Yo aquí voy a poner lo primero que vamos a hacer es respondernos las siguientes preguntas. Estas preguntas van a ser las siguientes. ¿Cuántos premios tenemos registrados? El total de los premios. La siguiente sería: ¿cuántos premios han ganado hombres y mujeres? También nos podemos hacer la pregunta de ¿qué países han ganado más premios? Y a lo mejor otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué categoría tiene más premios? Entonces, bueno, creo que con estas 4 preguntas, si las respondemos, podemos llegar a tener un panorama general del conjunto de datos, y ver a lo mejor más a profundidad después, pues responder más preguntas. Entonces, bueno, para responder todas estas preguntas, vamos a escribir aquí el código. Voy a utilizar display para que se muestre en la celda el resultado del código que voy a estar escribiendo. Como voy a estar escribiendo distinto código, quiero que se muestre ese código aquí abajo. Entonces, para hacer eso voy a utilizar display. Lo primero que voy a hacer es, para conocer la cantidad de premios Nobel que tenemos, simplemente imprimo la longitud de Nobel, y vemos como aquí nos da 911, que es acorde al número que teníamos acá. Vemos como hay 911 datos nulos. Entonces aquí ya podremos ver cómo hay columnas que le hace falta datos, pero bueno, eso ya si lo necesitamos corregir o lo tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer un análisis de datos. Lo siguiente que voy a hacer es hacer otro display
pero en este display lo que voy a hacer va a ser imprimir The Nobel de la columna Sex, que se nos está guardado el sexo del ganador del premio Nobel. Voy a utilizar el método value-count, que lo que va a hacer es imprimirnos la cantidad de ganadores hombres y mujeres. Vemos como hay una diferencia enorme en este dato, como hay muchísimos más hombres que han ganado el premio Nobel respecto a las mujeres, lo cual, bueno, aquí ya podemos empezar a hacer nuestras conclusiones y ver cómo a lo mejor podemos decir el tema del machismo y demás. Bueno, ya empezamos a sacar nuestras conclusiones con este pequeño análisis que estamos haciendo. Después voy a mostrar la columna Bird Country. Voy a hacer también un value y un bajo counts, pero en este caso, como yo sé que tenemos muchos países, lo que voy a hacer es mostrar solamente los primeros 10 y vemos aquí cómo se muestra. Vemos como Nueva York, no, es Bird Country, perdón, aquí me equivoqué, quiero ver los países. Bird Country. Vemos como Estados Unidos ocupa el primer lugar con una diferencia enorme respecto al segundo, que es Reino Unido. Después sigue Alemania, Francia, Suiza, Japón, Canadá, Netherlands, Holanda, me parece, Italia y finalmente Rusia. Son los primeros 10, pero vemos como la diferencia de Estados Unidos contra los demás pues es enorme. Entonces ya aquí también podemos seguir sacando conclusiones para ir viendo hacia dónde podemos llevar nuestro análisis. Y por último, aquí yo no necesito utilizar display, voy a sacar, de hecho aquí podría hacer perfectamente un copiar, pegar de este código, y aquí la que yo quería sacar era la categoría que tiene más premios. En la categoría está guardada en category, entonces bueno, aquí ponemos category y hacemos un value counts, vamos a hacer los 10, y aquí vemos cómo, de hecho no es necesario por lo que estoy viendo el head, simplemente lo sacamos y ya. Vemos como medicina ocupa el primer lugar, después física, química, paz, literatura y economía. Aquí vemos como medicina se lleva el primer lugar, física el segundo y química el tercero, y la última viene siendo economía. Entonces aquí ya tenemos una visión general del conjunto de datos. Aquí podemos añadir la respuesta a las preguntas. Aquí podemos poner existen en este conjunto 911 premios. De mujeres podemos escribir que los hombres tienen, ¿cuántos eran? 836 premios, y las mujeres solamente tienen 88, ¿era? O no, 49. 3 y demás. Aquí podemos poner la respuesta que Estados Unidos, aquí lo vamos a hacer así, ocupa el primer lugar como el país con más premios. Y aquí podemos poner que la categoría con más premios es medicina. Entonces vemos cómo ya podemos empezar a responder preguntas que nos vayamos haciendo. Podemos hacer también, por ejemplo, ¿qué otro tipo de pregunta? Podemos ver cuántos premios han sido ganados en equipo, cuántos premios han sido ganados individual. Ya podemos ir respondiendo las preguntas como nosotros queramos irlas haciendo y mejor nos convengan para nuestro análisis. Entonces, bueno,
Y una vez que pasamos de este punto, vamos a irnos ahora a preguntas un poco más específicas que podrían llegar a surgir. Por ejemplo, si Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de premios Nobel ganado, podríamos decir, por ejemplo, como tenemos aquí los años, podemos hacer una gráfica que nos muestre cómo ha ido siendo la evolución de esos premios conforme a las décadas. Podemos pensar a lo mejor de que en un inicio Estados Unidos ganaba uno o dos, pero conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido ganando más premios Nobel. Entonces podemos ahora hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de ganadores tiene Estados Unidos por década? Aquí podemos agregar un comentario así, conociendo que Estados Unidos es el país que más ha ganado, conoceremos el porcentaje de victoria que han tenido por década. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es agregaremos una columna nueva a nuestro conjunto de datos, a la cual llamaremos, por ejemplo, USA Born Winner. Y esta columna, aquí me equivoqué, es Winner. Y esta columna va a ser igual a lo siguiente: de la columna Nobel Country, que es en donde se ganó el premio Nobel, lo igualaremos al dato que me parece que aquí es Nobel Country. ¿Dónde está esa columna? Me parece que está más para acá. Motivación. No la veo, la perdí. No, perdón, no era Nobel Country. Era Bird Country, del lugar de nacimiento, que lo podemos ver, que es esta de aquí. Vamos a sacar aquellos que solamente han ganado en los Estados Unidos. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Hacemos un Nobel.head y vemos como solamente tenemos Nobel. Vemos cómo se nos agrega una columna nueva en donde se agrega falso si es o no ganador del premio Nobel. Entonces ya, si tenemos esto, ya podemos ahora sí sacar solamente aquellos que han ganado en Estados Unidos. Lo siguiente que vamos a hacer es agregaremos otra columna a la cual llamaremos década, y aquí sacaremos la década en donde se ganó ese premio Nobel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizaremos un método de NumPy que se llama floor, que esto lo que hace es redondea el resultado pero hacia abajo. Ahorita lo vamos a ver. De Nobel, de la columna año, lo que vamos a hacer es dividiremos este dato entre 10 y después lo multiplicaremos entre 10 y lo pasaremos a entero. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a utilizar la calculadora para que se vea por qué hacemos esto. Imaginemos lo siguiente: tenemos un premio Nobel que se ganó en el año 1929. Esto
Este premio Nobel es de la década de los 20. Entonces, para sacar la década, lo dividimos entre 10. Vemos que tenemos 192.9. ¿Por qué utilizamos np.floor? Porque np.floor redondea este dato hacia abajo. Entonces, 192.9 va a pasar a ser solamente 192. Y si tenemos solamente 192 y lo multiplicamos por 10, nos da 1920. Entonces transformamos el 1929 a la década de los 20. Y lo mismo pasa si hacemos, por ejemplo, 1925 entre 10, np.floor, 192, lo multiplicamos por 10 y nos da la década de los 20. Entonces por eso utilizamos este método para sacar la década, lo multiplicamos por 10 y lo convertimos a entero. Tenemos ya ahora sí estos dos nuevas columnas que nos van a servir para sacar la data que queremos. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es una variable nueva que se va a llamar prop user winners, y esto va a ser lo siguiente: del conjunto de datos Nobel vamos a agrupar los datos con group by y lo haremos por década. Entonces vamos a sacar aquellos premios Nobel que se han ganado por década, los vamos a agrupar solamente en un solo conjunto. Le diremos que en este caso no queremos que este grupo se utilice como un índice, entonces le damos el falso, y lo que vamos a hacer es solamente sacaremos aquellos que son de Estados Unidos con la columna que creamos de user born winner, y de todo esto sacaremos el promedio para que sea más fácil de leer. Ejecutamos esto. Tenemos un error aquí, me faltó una R, group. Década, me equivoqué, es decade. Y ahora sí. Entonces, bueno, lo que pasará ahora es que si imprimimos esa variable prop user winners, vemos cuánto porcentaje de ganadores hubo por década. Vemos que en la década del 900 solamente hubo un 0.017, pero si lo comparamos con el 2000 vemos que subió hasta 0.42, o sea 42% fueron de Estados Unidos contra el 10%, no, el 10% o el 1% que hubo en este tiempo. Vemos como en cada década fue subiendo cada vez más la cantidad de ganadores de Estados Unidos respecto a los demás, por lo que podemos hacer la comparación igual aquí, como más tiempo pasaba, más ganadores había Estados Unidos. Entonces vemos cómo se fue haciendo una dominancia total de Estados Unidos respecto a los demás países en el tema de los premios Nobel. Ya después de aquí podemos llegar a más profundidad en el análisis y decir, oye, ¿sabes qué? En esta década pasó esto, en el tiempo de aquí pasó esto, y demás. Podemos sacar y llegar tan profundo como nosotros queramos en nuestro análisis. Pero bueno, entonces siempre va a ser más fácil ver esta información en tabla, verla en una gráfica. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una gráfica de estos datos que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar de PLT el método rcparams, y aquí lo que vamos a hacer es definir el tamaño de nuestra gráfica. En este caso yo le voy a dar un 11 y 7 para que nuestra gráfica esté bastante grande y sea fácil para nosotros ver los datos.
Lo que vamos a hacer ahora es utilizar de Seaborn la gráfica LinePlot. Ay, no, lo ejecuté. Todavía no era tiempo de ejecutarlo. De SNC, vamos a en X, vamos a poner la década. En Y vamos a mostrar la cantidad de ganadores de Estados Unidos. Y le vamos a decir que la información se encuentra en prop USA winners. Lo siguiente que vamos a hacer, este va a ser para el formato de la información en X de Matplotlib. Matplotlib.ticker. Vamos a importar algo que se llama percent formatter para que se muestre de la manera correcta el porcentaje en nuestra tabla. Vamos a decir set mayor formatter percent formatter. Aquí me dice que hay un error porque aquí no es size, aquí me faltó un fig size, figure.figsize. User winners me dice que no se encuentra en prop user winner, como la llamé. A ver, voy a copiar. Ahí está. Me parece que puse winners y era winner. Y aquí tenemos la gráfica. Vemos como en 1900 era casi nula la participación de USA, de Estados Unidos, pero vemos conforme pasa el tiempo, el análisis, o bueno, más bien la cantidad de ganadores iba en aumento, siendo de 1920 al 40. Vemos como aquí hubo un repunte totalmente. Vemos como del 40 al 80 se mantiene, pero como del 80 al 2000 hay otro repunte, y a la actualidad como ha ido bajando. Entonces también ya podemos empezar a ir sacando estas conclusiones. Vemos cómo podemos hacer un análisis de qué pasó aquí, ¿no? En esta década, en estas décadas, qué pasó en este tiempo y por qué hubo este repunte. Podemos hacer otra vez otro análisis en esta parte del tiempo y decir, oye, ¿por qué subió otra vez? Y a la actualidad, ¿por qué ha ido bajando? Entonces aquí ya podemos también, como siempre lo he dicho, ir haciendo nuestro análisis tan profundo como nosotros queramos, porque al final este conjunto nos permite, nos abre la puerta a hacernos más preguntas. Aquí me salió un error, me parece que ticket, ¿por qué? Ah, es que no es ticket, es ticker. Parece que access, aquí me equivoqué, es axis. Vemos cómo está, mira, aquí ya, aprovechando el error que tengo, vemos cómo se muestra estos datos de aquí, pero vemos ahora cómo cambia a un porcentaje. Como esto se hace principalmente para que cuando se lee la gráfica se entienda bien el tipo de datos que se está utilizando, y en este caso, pues bueno, yo estoy utilizando el porcentaje, por eso para mí, en mi caso, me parece relevante que se muestre el porcentaje para que se entienda que es la cantidad de ganadores respecto al total de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta que vamos a responder? Tomamos en cuenta este dato de aquí, la cantidad de hombres y mujeres que han ganado el premio Nobel. La siguiente pregunta que yo voy a buscar responder es ¿cuál es el porcentaje de victoria entre hombres y mujeres en las distintas categorías? A mí lo que me interesa saber es si hay una dominancia de las mujeres
en ciertas categorías respecto a los hombres. Puede ser a lo mejor de que, oye, hay muy pocas mujeres que ganan el premio Nobel, pero a lo mejor yo que sé, en literatura hay más mujeres con premio Nobel que hombres. Digo, puede ser, ¿no? No me parece posible por la cantidad de datos, pero me interesa saber cuáles categorías son en las que las mujeres han tenido una presencia eh, notable respecto a otras. Entonces, bueno, de la misma forma que hicimos aquí, y donde sacamos eh, los que ganaron de Estados Unidos, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con una columna a la cual llamaremos Female Winner, y esto va a ser igual a Nobel de Sex, y esto va a ser igual a Female. Aquí vamos a crear una nueva columna en donde nos va a decir si ese ganador del premio Nobel es hombre o es mujer. De esta forma, y reutilizando este dato de las décadas, vamos ahora a sacar el porcentaje de la victoria por década y por victoria. Y esto lo hacemos con GroupBy de la siguiente forma: prop female winners va a ser igual a Nobel.GroupBy. Vamos a hacer aquí un arreglo en donde vamos a meter decade y category. Le vamos a decir que no lo queremos como índice. Vamos a sacar solamente aquellas mujeres, y a esto le vamos a sacar, como en el pasado, el promedio. Y para ver esta información, pues bueno, podemos hacer un prop female winners y vemos aquí más información, pero vemos como en 1900 en la categoría de química había un total de 0 mujeres que ganaron el premio. En literatura vemos como si había más, en medicina 0, en paz había más y en física había más, pero vemos como hay categorías en donde las mujeres tuvieron en esa década una participación totalmente nula. Lo mismo pasa en economía, como en el 2010, en la década pasada, no hubo ninguna mujer que ganó el premio Nobel, de la misma forma que con física. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto me parece que no lo hice aquí. Voy a agregar aquí una columna de código solamente para sacar lo siguiente. Este conjunto de datos está actualizado hasta el año 2016. Entonces puede ser a lo mejor de que en el 17, 18, 19 alguna mujer haya ganado el premio Nobel, pero en el conjunto de datos que tenemos nosotros, pues tiene un límite del 2016. Entonces podría estar un poco desactualizado. Entonces, tomando en cuenta esta información, vemos que no es tan fácil de digerir esta data en una tabla. Entonces lo que vamos a hacer de la misma forma que hicimos acá, hacer una gráfica para que sea más fácil para nosotros ver la información que tenemos. Entonces vamos a hacer igual una gráfica de línea en donde en X vamos a poner la década, en Y vamos a poner el porcentaje de mujeres que ganaron. La información le decimos que está en la variable prop female winners, y por último le vamos a decir que va a asignarle un color a cada línea respecto a la categoría a la que pertenece. Y de la misma forma que hicimos en el anterior, de hecho esto lo voy a copiar para evitarme errores, esta parte de aquí, voy a copiar esto para que se vea de la manera correcta los
porcentajes. Ejecutamos y ahora sí, vemos cómo, por ejemplo, la roja es de paz. Vemos cómo las mujeres han tenido una participación en los premios Nobel de Paz. Y vemos cómo a partir del 60, pues su participación ha ido en aumento. Vemos cómo esta línea que es como naranja de literatura, vemos cómo empezó alta, bueno, no tan alta, pero empezó con una participación, como baja, en el 20 repunta, en el 30 baja, 40 se mantiene, pero vemos cómo baja totalmente en la década del 50, 60 sube pero vuelve a bajar, pero en el 80 vemos cómo hay un repunte totalmente, 80, 90, 2000 hasta la actualidad, como las mujeres también en esa parte han tenido mucha participación. Pero también podemos ver una línea que está totalmente en, en horizontal, que casi no sube, que es la morada, que la morada es de física. Entonces vemos como en física, en el verde que es medicina, en el azul que es química, como pues las mujeres no han tenido una participación muy grande respecto a literatura, paz, y en economía vemos como no sale la gráfica, en esta gráfica ninguna mujer. Creo, me parece que esta es de economía, pero vemos como hay categorías en donde las mujeres sí participan, sí han ganado, y en otras como no han ganado casi nada. Entonces vemos aquí una diferencia entre hombres y mujeres respecto a las categorías. Podemos sacar aquí las conclusiones, las podemos escribir muy bien. Vamos a escribir aquí un texto en el que diga, por ejemplo, las categorías en donde menos mujeres han ganado son las siguientes. ¿Dónde está? Aquí. Aquí me equivoqué. Es categorías. Entonces, en donde menos han ganado, pues ha sido física. La otra es química. Y la otra es economía. Y por el otro lado, las categorías en donde las mujeres han ganado más son las siguientes: literatura. La otra era, ¿cuál era la otra? Me parece que era medicina. Podríamos poner medicina porque ha sido más arriba. Medicina. Y la otra claramente es paz. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6. Entonces, bueno, aquí ya podemos sacar nuestras conclusiones. Aquí ya hemos respondido varias preguntas, haciendo una pequeña recapitulación. Bueno, la más importante, cómo ha ido la evolución de Estados Unidos en el premio en cuestión de victorias. Podemos también aquí ver cómo ha ido, las mujeres han ido subiendo en categorías y en otras han ido bajando, y en otras como no han tenido una participación realmente notable. Entonces ya podemos seguir respondiendo otras preguntas. ¿Cuál es la siguiente pregunta que tenemos que responder? La otra que podemos responder sería la edad. Podríamos decir, oye, ¿de qué edad hay más ganadores? A lo mejor yo podría pensar lo siguiente, decir, oye, ¿sabes que a lo mejor en física o en química o en medicina yo esperaría que el año de victoria, el año de ganadores de los premios Nobel, pues sea muy grande, porque yo esperaría que es muy complejo ese tema respecto a los demás? A lo mejor en paz yo podría esperar gente más joven, porque involucra otro tipo de conocimiento, pero pues bueno, tenemos el conjunto de datos y podemos obtener esas respuestas con datos y estar totalmente seguros de que nuestras afirmaciones son correctas. Yo parto de la siguiente idea, de la que ya dije:
Yo esperaría que en química, en medicina, en física, la cantidad de edad de los ganadores sea cada vez más alta respecto a las otras categorías. Entonces, bueno, vamos a comprobar que mi teoría sea cierta o sea falsa. Voy a crear aquí una nueva columna a la que voy a llamar birth date. Y esto lo que voy a hacer es lo que había mencionado al inicio. Ahorita lo explico mejor. Voy a transformar este dato que se encuentra en birth. Aquí me falta birth date. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, si nos recordamos, regresamos aquí, vemos que en las columnas de nacimiento están como objetos. Pero ¿qué pasa? Lo que está almacenado aquí son fechas. Entonces, para que yo pueda utilizar estos datos correctamente en mis gráficas, voy a cambiar el tipo de dato de objeto a el tipo de dato datetime, para que yo lo pueda manejar como una fecha y me sea más fácil sacar, en este caso, el año de victoria de cada premio Nobel. Entonces, bueno, yo aquí voy a sacar otra nueva columna a la que igual voy a llamar año, y esta va a ser igual a lo siguiente: de Nobel, de la columna year, que en esta columna está el año en el que se ganó el premio Nobel, que es esta de aquí. Voy a hacer la resta respecto a qué, respecto al año de nacimiento de el ganador del premio Nobel. Entonces, si yo ejecuto esto y hago un Nobel.get, de esta forma yo obtengo el año en el cual el ganador del premio Nobel obtuvo su Nobel. Entonces, esta persona, que es Jacobo, a la edad de 49 años, ganó su premio Nobel. Entonces ya puedo saber la edad general de cada uno de los ganadores del premio Nobel. Para ver esta información siempre es mejor en gráficas. Entonces vamos a hacer una gráfica en donde yo muestre en X el año, en Y la edad. Le digo que la data está en la variable Nobel. Le vamos a dar un lowest igual a true. Le vamos a dar un aspecto 2. Y le voy a decir que el color de la línea que me va a dibujar va a ser de color negra. Entonces, de esta forma yo le digo que color va a ser igual a black. Y si ejecuto, aquí me dice que me equivoqué, aquí puse WP. Listo. Aquí tenemos de forma general los ganadores del premio Nobel. Podemos ver lo siguiente: vemos como la línea que se dibuja, que normalmente esta línea se dibuja en un punto en donde la cantidad de error sea mínima. Vemos cómo empieza aproximadamente en unos 58 años, pero va subiendo. Y aquí podemos sacar esta conclusión: entre más tiempo pasa, la cantidad de años necesarias para sacar o para ganar el premio Nobel va en aumento. ¿Esto por qué puede ser así? Pues porque yo pensaría de que la cantidad de experiencia necesaria para ganar el premio Nobel es mayor, porque cada año que pasa hay nuevos descubrimientos, lo que quiere decir que cada año que pasa hay más conocimiento. Y claro, entre más conocimiento haya,
más tiempo necesitas tú para leer esa información, aprender más y al final, a partir de este conocimiento que tú tengas, puedes descubrir nuevas cosas. Entonces, yo pensaría que sería por eso, ¿ok? Me parece bastante real el porqué. Pero bueno, aquí vemos como a lo mejor mi teoría se cumple, que entre más tiempo pasa, hay más años se necesitan. Vemos como hay datos totalmente atípicos, que son estos datos de aquí que se escapan totalmente, como este de aquí o estos de acá, desde acá hasta acá arriba, perdón, que a lo mejor es gente, yo que sé, a lo mejor yo pensaría que este es de paz, ¿no? Yo pensaría que una persona muy joven ganaría el premio Nobel de Paz y no ganaría a lo mejor el de química o el de física. Me parecería muy poco probable que esta persona que esté aquí haya ganado un premio en el que se necesita mucho conocimiento pues técnico sobre el tema. Entonces bueno, ya tenemos aquí información general. Lo que vamos a hacer ahora es hacerla específica. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues un rango de edad de los ganadores en las diferentes categorías. Aquí no es necesario hacer un código extra, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. De esta misma gráfica, este mismo código, lo que vamos a hacer es agregar otro parámetro nuevo que se llama row, y aquí simplemente voy a añadir la categoría. Y de esta forma, en lo que termina, vemos cómo tenemos el rango de edad respecto a cada una de las categorías. Vemos lo siguiente. Vamos a empezar desde el inicio. Vemos como en química estaba en lo correcto. La cantidad de edad necesaria para ganar el premio Nobel va a un aumento. Yo me imagino que por el tema de los conocimientos necesarios en el tema. Si bajamos a la siguiente, vemos que literatura se mantiene más o menos en el mismo rango de edad. A lo mejor subió un poco, vemos aquí en la gráfica, pero vemos que el cambio no es muy grande. En medicina vemos como si hay un cambio en la línea, más notable que en literatura. Vemos también en paz como ha bajado, curioso, como empieza en los 68 más o menos y ha bajado al 60 en un promedio general. Vemos como en física, creo que esta es la que más pendiente tiene, me parece que sí, respecto a las demás. Vemos como física hay un cambio mucho más notable, y en economía vemos como pues se ha ido manteniendo más o menos en el mismo rango la cantidad de edad necesaria. Entonces ya podemos sacar acá también otra conclusión, que podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, las categorías en donde la edad necesaria para ganar un premio Nobel ha ido en aumento son las siguientes. Por un lado tenemos física, que es la número 1. Tenemos química. Y la otra es medicina, me parece. Física. Aquí está física, medicina y química. Y las categorías en donde el rango de edad se mantiene o ha bajado son paz, que es en donde ha bajado, economía y literatura. Ya hemos respondido muchas preguntas en este conjunto de datos. Bueno, ya vemos cómo las categorías se comportan, las mujeres, el rango de edad general, cómo ha ido en aumento. Vemos también la categoría por mujeres, el porcentaje general de Estados Unidos, el datos generales, cuál ha sido el premio Nobel
que más Nobel tiene, la categoría que más Nobel tiene, el país, el sexo en general. Y por último, ya para irnos, vamos a responder la última pregunta, que sería: ¿quién es la persona más vieja en ganar el premio Nobel? ¿Y quién es la más joven? Recordemos lo siguiente. A lo mejor esta información está desactualizada. Recordemos que este conjunto de datos tiene información hasta el 2016. Actualmente esto pudo haber cambiado, pero tomando en cuenta este conjunto de datos, podemos decir lo siguiente. Utilizando la función display, yo le voy a decir que me muestre de Nobel aquella persona que tenga el dato más largo, más grande. Quiero solamente una de la columna año. De esta forma yo muestro quién es el premio Nobel con la edad más grande. Recordemos que la columna age la sacamos nosotros aquí. Esa no venía en el conjunto de datos, sino esa fue una columna que nosotros agregamos. Y finalmente yo quiero que me muestre el n smallest, el dato más pequeño. Quiero solamente uno de la columna age. Y finalmente podemos responder que el premio Nobel más viejo que se ha dado ha sido de economía, ganado por la persona Leonid, no sé cómo se pronuncia su apellido, Urwix, me imagino. Nació en Moscú y lo ganó en Estados Unidos, y lo ganó a la edad de 90 años. Y es hombre. Y lo ganó en la década de los 2000, aquí lo vemos, 2007. Y la persona más joven fue en la categoría de paz del año 2014. Y lo ganó Malala Yousafzai, me parece que es, a la edad de 17 años. El premio Nobel más joven de 17, el más viejo de 90. Lo podemos ver en nuestras gráficas. Este dato atípico totalmente es de ella. Y me parece que el más viejo, 2007, más o menos por aquí, no quiere ser este, es el de economía. Entonces, bueno, ya finalmente hemos acabado con nuestro análisis de datos. Vemos cómo podemos responder muchas preguntas que nos pueden llegar a surgir. En este caso yo hice este proyecto con Python. Este proyecto también yo lo tengo con R. Entonces voy a hacer otro video en donde haga este mismo análisis, pero ahora con R. Y bueno, espero que les haya gustado. Creo que es un video bastante largo, no sé cuánto duró. Casi una hora, no esperaba que durara tanto. Pero bueno, creo que aquí pudimos hacer un proyecto bastante completo de análisis de datos con Python. Esperen más videos de este tipo. Me gustaría seguir trayendo videos de este tipo de analizando conjuntos de datos, no solamente con Python, sino también con R. Entonces voy a estar aquí subiendo cada vez más cosas. Si les gusta este video, pues bueno, se apreciaría el like, la suscripción, y cualquier información necesaria la voy a dejar abajo del video para que ustedes la puedan consultar. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.